Por ahí está ya la licenciada. Vale, vamos a ver. Sol. El día de hoy, ahí está la licenciada. Eh, tu micrófono. Buenas tardes, ajá. No sé, ¿ibas a dar alguna información o hasta el final? No sé. Fíjate que yo pienso que mejor al final. Buenas tardes, Para que compañeros. estén todos, vea bien, Ajá, porque porque ahorita hay 85, está creciendo el número. 93, 93 sabemos. Sí, 93, tienes razón. Entonces, que se vayan agregando un poquito más y al final ya les hablo, solo es para darles instrucciones Ok. porque hoy es la última clase. Por favor, ay Dios mío, Bueno, mira. hoy, distinguidos compañeros, hoy es un tema Extenso. bastante bonito, es el corolario de esta parte del curso, de la segunda parte, y vamos a ver lo que es la filiación y la paternidad, dos términos que aparentemente conllevan una sinonimia, sin embargo, no son lo mismo, pero vamos a ver lo que es y desarrollar el tema para comprender bien qué es lo que queremos. Bueno, eh, filiación y paternidad. Aquí me permití poner algo de Sigmund Freud en que la maternidad es demostrada por el sentido, mientras que la paternidad es un supuesto edificado sobre un razonamiento y sobre una premisa. Para empezar a hablar de lo que son esa filiación, esas relaciones filiales, o de relaciones de orden filial, que descansan esencialmente y se relacionan con el parentesco o con lazos sanguíneos, los que actualmente son verificables por medios técnicos. Tenemos una falta de regulación especial sobre la materia, así como la limitada difusión acerca del desarrollo científico en el área de la biotecnología humana. O sea que han habido ese progreso, sin embargo, la difusión a nuestro nivel no ha sido tan grande. Es importante saber que el nexo biológico del padre con el hijo es el sustento real y verdadero en en la verificación del vínculo filial, filial de filio-hijo. O sea, esa relación entre el hijo y el padre. Por lo tanto, el parentesco es definido como un vínculo o una conexión familiar que va ya existente entre dos o más personas en virtud de la naturaleza, que era lo del parentesco, que es la consanguinidad de un acto jurídico, como lo es lo matrimonial, dando en esa relación del parentesco de afinidad o de la propia voluntad del hombre en el sentido de un reconocimiento de ese hijo, la adopción o esa posesión notoria de Estado, como se recuerdan ustedes que ya se vio anteriormente cuando vimos el artículo 223. De todas esas conexiones familiares,
la más suprema es la filiación, reconocida como esa relación jurídica parental del hijo con el padre. Esa relación del hijo con el padre. Sin embargo, pues en sentido genérico, filiación va a ser aquella que une a una persona con todos sus ascendientes y descendientes. Es esa persona, sociedad y familia. Sin embargo, en un sentido estricto, la filiación va a ser la que va a vincular a los hijos con sus padres y establece una relación de sangre y de derecho entre ellos. O sea, esa relación del hijo para con el padre. La filiación, pues, la han definido múltiples juristas. Sin embargo, la definición de Planiel y Ripert nos parece en el curso muy adecuada en el hecho que establece que es la relación que existe entre dos personas, de las cuales una es el padre o la madre de la otra. O sea que dos personas, una es el padre y la madre o madre de la otra persona. También Zanoni estableció y definió que es el conjunto de relaciones jurídicas que, determinadas por la paternidad y maternidad, vinculan a los padres con los hijos dentro de la familia. Sin embargo, él establece más de padres para con los hijos. Espíncanoas nos establece que es aquella relación existente entre una persona de una parte y otras dos, de la cual una es el padre y otra la madre de la primera. ¿Qué consideraciones podemos tener de todas ese grupo de definiciones? Y nos queda pues de que lo importante es establecer que todo ser humano cuenta con una filiación por el solo y único hecho de haber sido engendrado. Esta es la denominada filiación biológica, ya que se establece a través de un hecho físico o natural que surge del acto propio de la concepción con relación a los progenitores. O sea, esa filiación biológica, esa relación establecida por el simple hecho de haber sido procreado y por lo tanto del acto de la concepción con relación a estos progenitores. La filiación humana pues está basada en la aportación de ese material genético con el que se produce la fecundación, porque al unirse el espermatozoide con el óvulo, pues se crean igualmente de una célula con otra. Al unirse se forman 4 y posteriormente queda identificada una sola, pero que va a transportar ese material genético que es lo que establece esa filiación biológica. De progenitor que surge de la procreación, o sea, de la filiación biológica, se pasa a ser padre, que es el estatus que va a establecer la ley. Si es el padre y ya se estableció quién es el padre, entonces se establece la filiación legal. Pero todo se relaciona de una primera filiación biológica. Estamos hablando de realmente de filiación. Y esta filiación es esa condictio sine qua non para conocer la situación en que se encuentra una persona como hijo de otra. Es una forma de estado de familia y que ello implica que la filiación va a tener
3 estados. Esa relación del hijo para con el padre va a tener 3 estados. Un estado jurídico que la ley le asigna a una persona, deducido de la relación natural de la procreación que la liga con otra, o sea, de ese estado jurídico que se establece a través de la procreación. Un estado social en cuanto se tiene con respecto a otra u otras personas al relacionarse consanguíneamente con las demás, y un estado civil que implica la situación o posición jurídica que va a tener ese hijo frente a la familia y a la sociedad, que se recuerdan que en la definición de estado civil, cuando lo veíamos, frente a la familia, a la sociedad e incluso frente a la nación. De lo biológico y lo jurídico, cuando estamos estableciendo, al hablar de filiación, lo que es biológico y lo jurídico, pues debemos de entender que mediante la procreación se perpetúan, el hombre y la mujer perpetúan su especie, que es según el derecho canónico, es un mandato divino, pero a su vez satisfacen el instinto natural de preservar tanto su nombre como tradiciones, costumbres, modos de vida. En sí es el desarrollo personal de esa persona que va a surgir. Pero jurídicamente, la procreación va a generar a un sujeto de derecho, al que el ordenamiento social le debe la más amplia protección, cuando incluso la Constitución establece que protege a la vida desde la concepción, siendo la primaria el establecer sus vínculos parentales del que van a surgir derechos y deberes de los padres para con los hijos. Que entonces, al decir hay una filiación, la unión de esa relación del hijo para con el padre, pero ese vínculo del padre para con los hijos, con esos deberes y derechos, hacen que se establezca realmente una paternidad, tanto padre o madre. Por lo tanto, la filiación está determinada por la paternidad, por lo mismo que les estoy explicando, y por la maternidad, de manera tal que el título de adquisición del estado de hijo tiene su causa en la procreación, constituyendo esta el presupuesto biológico fundamental en la relación jurídico paterno-filial. O sea, hay la filiación de la relación del hijo para con el padre, pero esa paternidad en la relación del padre y con el hijo, para con el hijo. Más claro es decirlo, lo biológico es natural, es ilimitado y reservado en su determinación. Lo jurídico va a ser creado, limitado y concreto en su establecimiento, ya que lo jurídico no puede crear nada y tener una relación íntima con lo biológico. Lo jurídico solo va a ser creado, pero está bastante limitado y concreto a ese establecimiento. Por lo tanto, el hecho biológico de la procreación y el hecho biológico, lo principal es la procreación, y el acto jurídico va a ser que se tiene que probar esa relación de lo biológico. Por lo tanto, la filiación va a ser la relación de los hijos con respecto a los padres, y paternidad
Va a ser el vínculo legal, natural o moral que va a unir a un padre o madre con el hijo. Esta es la relación que hay entre filiación y paternidad, términos que muchos creen que son sinónimos. Sin embargo, esta es una de las diferencias que hace que tengamos que tener en cuenta cuando estamos estudiando lo que es filiación y paternidad como términos separados. Ahora bien, ya establecimos qué es filiación. Por lo tanto, ¿qué clases de filiación vamos a tener? Entonces, tenemos que recordar que es la relación de los hijos con respecto a los padres. Ok, entonces, van a ver filiación, hay varias clases de filiación. Va a haber una filiación matrimonial que se va a generar esa relación de los hijos que nazcan dentro del matrimonio. Y eso lo vamos a ver cuando establezcamos el artículo 199 y el 201. Va a haber una filiación extra matrimonial para aquellos hijos que nacen fuera del matrimonio. Hay una filiación cuasi matrimonial, que es la filiación que nace de la unión de hecho declarada. Unión de hecho declarada. Y la filiación adoptiva, que también se llama civil, que es la que nace de la adopción. Según y esto lo vamos a estudiar específicamente cuando veamos el decreto 77 de 2007 de la ley de adopciones. Ahora bien, ¿qué es la filiación matrimonial? Pues como dije anteriormente y establecida en el derecho histórico, en Roma fue denominada una filiación legítima, que era la derivada por efectos del matrimonio, otorgando a los hijos de un justo matrimonio la condición de libres con todos sus derechos civiles y políticos. O sea que solo podían ser los ciudadanos romanos y que tuvieran todos sus derechos civiles y políticos libres. Hay una existencia del vínculo matrimonial, o sea que son los hijos que van a relacionarse con del matrimonio. Por lo tanto, estos van a generar cierto tipo de presunciones. Hay presunciones que, por ejemplo, que están establecidas en la ley, y presunciones que necesitan ser probadas. Entonces, dentro de la ley se van a generar cierto tipo de presunciones, y una de ellas, presunciones que son establecidas juris tantum, o sea, que están en la ley, pero que se deben probar. Algunas solo están establecidas en la ley y que no es necesario probarlas. Sin embargo, las presunciones juris tantum deben de ser probadas. Entonces, en esta corresponde al hijo que es concebido durante el matrimonio, aunque sea declarado insubsistente cuando tiene un impedimento dirimente absoluto, que nulo o anulable. Entonces, esta es la filiación matrimonial, es al hijo
que es concebido durante el matrimonio. Leamos el artículo 199 y ahí vamos a empezar a despejar nuestras dudas. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Artículo 199. Paternidad del marido. El marido es padre del hijo concedido durante el matrimonio, aunque éste sea declarado insubsistente, nulo o anulable. Se presume concedido durante el matrimonio. Número 1. El hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Y número 2. El hijo nacido de entre los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Sí, este artículo nos establece que los hijos nacidos dentro del matrimonio pues, van a ser considerados es padre, la relación de filiación entre el padre y el hijo. Nos vamos a este tipo de tiempos porque desde en tiempos anteriores, para poder establecer este tiempo, se reunieron una serie de juristas con estudiosos del embarazo y de lo que es toda la concepción, y se cree que por ejemplo, los hijos pueden ser logrados entre los 180 días y los 300 días. Entonces, siguientes a la disolución, o sea, que en esos queda una separación de 120 días en los cuales no podía ser posible esa relación. Entonces, leamos el artículo 200. Como hay una presunción, esa presunción es juris tantum, o sea que debe ser comprobable. Entonces, leamos el artículo 200. Artículo 200. Prueba en contrario. Contra la presunción del artículo anterior no se admiten otras pruebas que la prueba molecular genética del ácido desoxirribonucleico, ADN, dígale. ADN. Así como haber sido físicamente imposible al marido tener acceso con su cónyuge en los primeros 120 días de los 300 que precedieron al nacimiento, por ausencia, enfermedad, impotencia o cualquier otra circunstancia. Entonces, todas esas, como el mismo artículo 200 lo establece, esa presunción del 199, al ser considerado el hijo durante el matrimonio, el padre del hijo concebido durante el matrimonio, todo puede ser comprobable. Si hay una impugnación, entonces se comprueba con la prueba reina de la paternidad. Al hablar de la paternidad, estamos hablando de la relación de ese padre para con el hijo. Y entonces, la prueba reina de la paternidad, pues es el ADN, o sea, la prueba molecular genética del ácido desoxirribonucleico, pero al ser un poquito difícil de pronunciar, pues la podemos establecer como ADN. ¿Qué es lo que puede pasar? Como también se puede comprobar, puede haber una impugnación por parte del marido.
Leamos el artículo 201. Artículo 201. Impugnación por el marido. El nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio se presume hijo del marido, si éste no impugna su paternidad. La impugnación no puede tener lugar, primero, si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez. O sea que ya sabía, si ya sabía que la señora estaba embarazada, no puede impugnar. Segundo, si estando presente en el acto de la inscripción del nacimiento en el registro civil, firmó o consintió que se firmará a su nombre la partida de nacimiento. o sea que él asentó y aceptó al firmar, entonces, aunque no lo fuera, pues él lo consintió. Y tercero, si por documento público o privado el hijo hubiere sido reconocido. sí, a través de un documento público o privado, pues el hijo puede ser, hubiera sido reconocido. Yo digo, bueno, en una escritura pública hasta se hace y se puede hacer el reconocimiento, o en un documento. Entonces yo digo, sí, acepto que la paternidad hacia ese hijo. O sea que el marido puede impugnar, a excepción de estos casos, si ya supo de la preñez, sabía que estaba embarazada, si consintió al firmar en el registro civil, o si lo hubiera hecho con el reconocimiento a través de un documento público o privado. Artículo 202. Artículo 202. La filiación del hijo nacido después de los 300 días de la disolución del matrimonio podrá impugnarse por el marido, pero el hijo y la madre tendrán también derecho para justificar la paternidad de aquel. Sí, él puede decir, hermano, mire, tal y como está establecido en el artículo, ¿cierto? Mire, nació después de los 300 días, sí, pero el hijo y la madre tienen derecho de decir, a justificar la paternidad de aquel. ¿Y cómo cómo se va a justificar? ¿Cómo se va a probar? Pregunto. Con una prueba. Con la prueba, reina, de la paternidad, que es el ADN. Muy bien. Así se contesta, como decía un gran profesor. Artículo 203. Artículo 203. Adulterio de la madre. El marido no puede impugnar la paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio, alegando el adulterio de la madre. Que ya no existe. Aún cuando ésta declare en contra de la paternidad del marido, salvo que se le hubiere ocultado el embarazo y el nacimiento del hijo, en cuyo caso sí podrá negar la paternidad, probando todos los hechos que justifiquen la impugnación. Si al marido se le hubiere declarado en estado de interdicción, podrá ejercitar ese derecho su representante legal. Muy bien. Bueno, ahí está, ¿verdad? No puede impugnar la paternidad si alegar adulterio ya no existe, es muy peyorativo. Aunque esta declare en contra de la paternidad del marido, o sea que eso no se puede impugnar. Artículo 204. Artículo 204. Artículo 204. Término.
La acción del marido negando la paternidad del hijo nacido de su cónyuge deberá intentarse judicialmente dentro de 60 días contados desde la fecha del nacimiento, si está presente, desde el día en que regresó a la residencia de su cónyuge, si estaba ausente, o desde el día en que descubrió el hecho, si se le ocultó el nacimiento. Los herederos del marido solamente podrán continuar la acción de impugnación de la paternidad iniciada por él, pero este derecho podrá ejercitarlo únicamente dentro de 60 días contando desde la muerte del marido. Contados, bueno, miren, pues tienen que tratar de ir haciendo las pausas, porque la acción del marido negando la paternidad del hijo nacido de su cónyuge deberá intentarse judicialmente dentro de 60 días, contados desde la fecha del nacimiento, si está presente, desde el día en que regresó a la residencia de su cónyuge, si estaba ausente, o desde el día en que descubrió el hecho, si se le ocultó el nacimiento. Los herederos del marido solamente podrán continuar la acción de impugnación de la paternidad iniciada por él, pero este derecho podrán ejercitarlo únicamente dentro de 60 días contados desde la muerte del marido. O sea, que hay un término, y ese hay que subrayarlo, que son 60 días, ya sea desde la fecha del nacimiento en que si estaba presente, o desde que regresó, o desde que descubrió el hecho. 205. Artículo 205. Acción de los herederos. Podrán asimismo impugnar la filiación si el hijo fuere póstumo o si el presunto padre hubiere fallecido antes de que se transcurriera el plazo señalado en el artículo anterior. Los herederos deberán iniciar la acción dentro de 60 días, contados desde que el hijo haya sido puesto en posesión de los bienes del padre, o desde que los herederos se vean turbados por el hijo en la posesión de la herencia. Ok, esa es la acción que pueden tener los herederos. 206, que es el derecho que tiene la mujer que está embarazada. Artículo 206. Derechos de la mujer encinta. En caso de separación o disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo al juez o al marido en el término de 90 días contados desde su separación o divorcio. Asimismo, si la mujer quedara encinta o la muerte del marido... No, a la muerte. Perdón. Si la mujer quedara encinta a la muerte del marido, deberá denunciarlo al juez competente dentro del mismo término. 60 días. En uno u otro caso, se tomen las disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. Ok, o sea que tiene que dar el derecho que tiene la mujer pero lo debe denunciar al juez en el término de 90 días contados desde su separación o divorcio. ¿Qué pasa con la separación en el matrimonio? ¿Y qué pasa en el divorcio? En la separación, ¿qué pasa? ¿Se modifica o se disuelve? Se modifica. Se modifica. ¿Y en el divorcio? Ahí sí se disuelve. Disuelve la excepción. Bueno, pues. Y eso lo acaban de ver. Bueno, pues.
207. Artículo 207. Nuevas nupcias de la madre. Si disuelto un matrimonio, la madre contrajere nuevas nupcias dentro de los 300 días siguientes a la fecha de la disolución, el hijo que naciere dentro de los 180 días de celebrado el segundo matrimonio, se presume concebido en el primero. Se presume concebido en el segundo matrimonio el hijo que naciere después de los 180 días de su celebración, aunque esté dentro de los 300 días posteriores a la disolución del primer matrimonio. O sea, contra eso, de esa presunción, todo se prueba. ¿Y cómo se prueba? La prueba contra estas presunciones es admisible, la prueba que se refiere al artículo 200. ¿Y cuál es esa prueba? La ADN. Muy bien. Y en el artículo 208 dice que en todo juicio de filiación será parte la madre si viviere, obviamente. Tiene que ser parte la... Bueno, eso era lo que concernía a todo lo que es la filiación matrimonial y sus presunciones. O sea, que estábamos refiriéndonos al hijo concebido dentro del vínculo del matrimonio. También se da la filiación extramatrimonial, pues en ella los progenitores pues no tienen un estado legal vinculante con respecto a su descendencia. De ahí que la voluntad, o sea, el reconocimiento o la imposición legal que les tenga que hacer a través de una declaración judicial, van a ser los medios de establecer esa filiación. O sea, porque no carecen de un estado legal vinculante. El hijo extramatrimonial goza de hecho de status filii, pero no del status familiar. Es decir, que él tiene derecho a un nombre, pero no a las relaciones familiares completas. No estoy hablando de los derechos, porque en derechos todos los hijos van a ser iguales. Y en el artículo 210, leámoslo. Reconocimiento del padre. Cuando la filiación no resulte del matrimonio ni de la unión de hecho registrada de los padres, se establece y se prueba con relación a la madre del solo hecho del nacimiento y con respecto del padre por el reconocimiento voluntario o por sentencia judicial que declare la paternidad. O sea, que se establece la filiación con respecto a la madre por el simple hecho del nacimiento. No hay ningún. Pero con respecto al padre, se puede hacer por dos vías. Porque el padre lo haga en un reconocimiento voluntario, que vamos a ver cómo se hace ese reconocimiento voluntario, o por sentencia judicial que declare la paternidad si él no quiere o no asiste o no quiere o se niega a esa paternidad y se niega a hacer las respectivas pruebas. Entonces, en la filiación extra matrimonial, pues hay un aspecto constitucional y el artículo 50 de la Constitución, pues nos establece la igualdad de los hijos. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible. Y con ello, el artículo 209 del Código Civil
nos preceptúa: los hijos procreados fuera de matrimonio gozan de iguales derechos que los hijos nacidos de matrimonio. Sin embargo, para que vivan en el hogar conyugal, se necesita el consentimiento expreso del otro cónyuge. Si el otro cónyuge no está de acuerdo, ahí es donde empiezan los problemas. Ok, entonces, una filiación matrimonial dentro del matrimonio y una filiación extramatrimonial de los hijos fuera del matrimonio, pero que todos siempre gozan de los mismos derechos y por eso su protección constitucional. Ahora bien, hay una filiación cuasi matrimonial. Leamos el artículo 184, porque la filiación cuasi matrimonial es la filiación que nace de la unión de hecho declarada. Leamos el 184. Buenas tardes, artículo 184. El varón y la mujer cuya unión de hecho conste en la forma legal se heredan recíprocamente ab intestato en los mismos casos que para los cónyuges determina este código. Las disposiciones de este código relativas a los deberes y derechos que nacen del matrimonio y al régimen económico de este tiene validez para las uniones de hecho en lo que fueren aplicables, ¿verdad? Entonces ahí están los derechos y esa es la filiación cuasi matrimonial, que es la que nace de la unión de hecho declarada, no de la convivencia, porque si fuera una convivencia simple, ¿qué tipo de filiación tendríamos? Pregunto. ¿Qué pasó? Extramatrimonial. Claro, es una filiación extramatrimonial. Y cuando establecemos cuasi matrimonial, es de la unión de hecho matrimonial. También tenemos una filiación adoptiva y esta pues se origina con la adopción, es decir, cuando es tomado como hijo propio por la persona que la adopta. Esto pues va a estar regulado en la ley de adopciones, que también es llamada la filiación civil. Filiación adoptiva o civil, que es la que nace de la adopción. Y esa va a ser, vamos a establecerla cuando veamos la ley de adopciones en sí. Ahora bien, como vieron en las presunciones, pues el padre tiene que, puede hacer el reconocimiento de este hijo, el reconocimiento de esa paternidad. Entonces hay una voluntaria o espontánea. Y eso pues está en el artículo 211, que vamos a leer ahorita, por favor. Artículo 211. Formas de reconocimiento. El reconocimiento voluntario puede hacerse: 1. En la partida de nacimiento por comparecencia ante el registrador civil. 2. Por acta especialmente ante el mismo registrador. Por acta 3. especial. Por acta. Ante. Así es, por acta especial ante el mismo registrador. Ok, gracias, Lick. Perdón, es que mi código civil dice que por acta especialmente ante el mismo registrador, por eso lo leí así, perdón. Sí. Por escritura pública, 4 por testamento y 5 por confesión judicial. En los casos
de los 3 últimos incisos de este artículo, debe presentarse al registrador civil testimonio o certificación del documento en que conste el reconocimiento para su inscripción y anotación de la partida de nacimiento respectiva. O sea que cuando es por escritura pública o por testamento. Entonces, ¿podré cuando otorgo yo testamento reconocer a un hijo? Sí, licenciado. Sí, sí, se puede. Ahí está. Ahí está. Es muy claro en el número 4, el reconocimiento voluntario por testamento. ¿Verdad? Entonces, aquí pues, perdón, es especial el reconocimiento voluntario. Ahora, es importante saber que este reconocimiento no es revocable, o sea, yo reconozco y digo, ay, ya no, lo voy a revocar, ¿verdad? Entonces no es revocable. Leamos el artículo 212. Bueno. Artículo 212. El reconocimiento no es revocable. El reconocimiento no es revocable porque por el que lo hizo, si se ha hecho en testamento y éste se revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. Ahora, yo le pregunto, compañera, ¿qué es revocable ahí? ¿Por qué el testamento es revocable? Acá, bueno, aquí ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando del reconocimiento, ¿verdad, Lic? Sí. Ok. O sea, el reconocimiento no es revocable, dice por el que lo hizo. O sea, no puede revocarla. Voy a tratar de explicarles. El testamento puede ser revocado. Usted puede otorgar un testamento hoy y mañana lo puede revocar. Revocar es dejarlo sin efecto, ¿verdad? Entonces, y usted puede otorgar otro. Ok, pero si en ese testamento que yo quiero revoco, si yo reconocí a un hijo, el testamento podrá ser revocado, pero el reconocimiento no. A eso se refiere ese artículo y por eso quiero que lo subrayen. Y entonces ahí dice, no se tiene por revocado el reconocimiento y tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. O sea que todo aquel reconocimiento por testamento que se haga, si ese testamento se revoca, el reconocimiento no es revocable. Leamos entonces el 213. Artículo 213. Es válido el reconocimiento que se hace por medio de testamento, aunque éste se declare nulo por falta de requisitos testamentarios especiales que no hubieran anulado el acto si solo se hubiera otorgado el reconocimiento. O sea que aparte de que si lo revocó, no se revoca el reconocimiento, ni tampoco si el testamento fuere anulado, entonces por falta de requisitos se declara nulo, tampoco, ¿cómo se llama? Queda inválido el reconocimiento, sino que el reconocimiento va a quedar válido. Esas dos situaciones quiero que las subrayen y que les quede
bien claro al establecer que el reconocimiento no es revocable. ¿Ok? Bueno. Y aquí pues está el reconocimiento de ambos padres. Ambos padres pueden reconocer al hijo conjunta o separadamente. El reconocimiento hecho por uno solo de los padres solo va a producir, solo produce efecto respecto de él. El padre o la madre que no intervino en el acto, así como el propio hijo o un tercero interesado legítimamente, puede impugnar el reconocimiento dentro de 6 meses a contar del día en que tal hecho fuere conocido por ellos. Si el hijo fuere menor de edad, puede contradecir el reconocimiento dentro del año siguiente a su mayoría. Reconocimiento por separado. Y esto es muy importante. En el 215 establece que cuando el padre o la madre hicieren el reconocimiento separadamente, no estarán obligados a revelar el nombre de la persona con quien hubieran tenido el hijo, porque acudieron separadamente. El segundo párrafo fue derogado. Sin embargo, aquí se los dejé porque establecía ese párrafo que no será permitido al padre hacer reconocimiento de hijos atribuyendo la maternidad a una mujer casada con otra persona, salvo que el marido haya impugnado la paternidad y hubiera obtenido la sentencia favorable. O sea que, por ejemplo, una pareja se separa y ya como saben, la separación solo modifica el matrimonio. Y la señora tiene un embarazo y tiene un hijo de otra persona. Entonces, antes no era permitido el hacer el reconocimiento de esos hijos y ahora eso está derogado y sí se permite que pueda ser reconocido como tal. El reconocimiento voluntario también puede ser el reconocimiento por los abuelos, eso está en el artículo 216, y el reconocimiento por el menor de edad, pues el varón menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento de los que ejerzan sobre él la patria potestad o de la persona bajo cuya tutela se encuentra. Está bajo una tutela porque no va a tener a alguien que ejerza la patria potestad, entonces tiene un tutor o a falta de esta sin la autorización judicial. En el artículo 218, la mujer mayor de 14 años sí tiene la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos sin necesidad de obtener el consentimiento a que se refiere el artículo anterior, con el simple hecho de que dio a luz, la mayor de 14 años. Ahora bien, entonces hay el reconocimiento se puede hacer voluntario o judicial. Y la acción judicial de filiación, pues la encontramos en el artículo 220. El hijo que no fuere reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir que judicialmente se declare su filiación y este derecho nunca prescribe respecto de él. Los herederos del hijo podrán proseguir la acción que éste dejara iniciada al tiempo de su fallecimiento. O sea que si fallece el hijo, o intentarla si el hijo falleciere durante su menor edad, o si hubiere adolecido de incapacidad y muriere en ese estado. O sea que se puede hacer por esa acción judicial
reconocimiento voluntario o reconocimiento judicial. ¿Cuáles son las formas de reconocimiento voluntario? Entonces ya las establecimos, y cómo se hace ahora por la vía judicial. En el artículo 221 están las causas por las cuales la paternidad puede ser judicialmente declarada. Primero, cuando existen cartas, escritos o documentos en que se reconozca, que ya quedamos. Cuando el pretensor se halle en posesión notoria de estado del hijo del presunto padre. Tercero, en los casos de violación, estupro o rapto, cuando la época del delito coincida con la de la concepción. Cuando el presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de la concepción. Cuando el resultado de la prueba biológica del ADN determine científicamente la filiación con el presunto padre, madre e hijo. Si el presunto padre se negare a someterse a la práctica de dicha prueba ordenada por juez competente, su negativa se tendrá como prueba de la paternidad, salvo prueba en contrario. O sea que ella tuviera una prueba de que no es, entonces él podría únicamente decir que no se somete a esa prueba, pero su negativa se puede tener como prueba de la paternidad. En lo siguiente está la prueba del ADN, que debe ser ordenada por juez competente, pudiéndose realizar en cualquier institución de carácter pública o privada, nacional o extranjera, especializadas en dicha materia. Este medio de prueba deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley para su admisibilidad. En juicios de impugnación de paternidad o maternidad, será admisible en iguales condiciones y circunstancias la prueba molecular genética del ADN. Aquí hay una reforma en el decreto 47/2022, en el cual pues se agrega un último párrafo, y ese artículo, el último párrafo queda que en los procesos de paternidad y filiación, el juez competente puede ordenar al INASIF que realice la prueba del ADN, aplicando la exoneración total de la tarifa establecida en el arancel respectivo y en el tiempo que se le fije para el efecto. ¿Cuáles van a ser los efectos del reconocimiento? Pues que, como estaba igual en el artículo 184, derecho a la sucesión intestada, va a tener derecho a alimentos y derecho a usar el apellido del padre que lo reconozca. Ahora bien, como ya vimos que hay una filiación matrimonial, una filiación extramatrimonial, fuera del matrimonio, la cuasi matrimonial, que se deriva de la unión de hecho declarada, la filiación adoptiva o civil se deriva de la adopción. Hay técnicas que están establecidas de procreación humana y que han sido asistidas y que representan una serie de complicaciones jurídicas para establecer la real filiación de ese hijo, de ese producto que nace. Esas técnicas modernas de procreación humana asistida pues representan una ventaja para aquellas parejas que adolecen de infertilidad, tal y como se inició desde 1978,
cuando hicieron la primera, nació alguien ya por una técnica de inseminación artificial. Aquí les pongo las TPA para reducir el término. Las técnicas de procreación pueden ser dentro o fuera del útero. De ahí que se hable ya sea de inseminación y fecundación. Al hacerlo fuera del útero, pues se está obviando la relación, el coito entre esas dos personas. Si se realizan con el material genético de los cónyuges o convivientes, se va a denominar homóloga, o sea, es homóloga si son con el material de los convivientes que quieren tener ese hijo. Pero si es con material de terceros, o sea, cedentes, o sea, por una maternidad subrogada, que vamos a ver de qué se trata, o sea, el contrato de vientre, se va a denominar heteróloga. Los problemas que presentan las técnicas de reproducción están en dos órdenes. En lo relativo a la licitud de la práctica de la procreación asistida, que en muchos países no lo consideran, están prohibidas, y en otras pues ha evolucionado. La modalidad también de la atribución del estatus del nacido a través de ella, que no se sabe esa verdadera filiación. No hay problema cuando se hace con material homólogo, o sea, de los convivientes, pero el problema es cuando se hace con material de los cedentes. Por ello, en las formas de filiación por naturaleza se derivan de la procreación, y por adopción, donde el vínculo nace sin depender de ningún hecho biológico. Aquí se debe agregar la filiación, producto de las técnicas de procreación asistida, en cuyo establecimiento debe de primar la voluntad, ya que no manda lo genético, sino manda lo deseado. Entonces, ahí ese es el problema que vamos a encontrar con la filiación. La filiación va a ser el deseo y la intención de los partícipes que anhelaron ser padres unos y colaboradores otros, lo cual debe primar y respetarse. Este debe asemejarse al sistema de la adopción, cuya esencia radica no en la génesis del ADN, sino en la voluntad de querer adoptar a un hijo de otra persona. La filiación por técnicas de reproducción asistida deja de lado lo biológico para crear un tipo de filiación socioafectiva, o sea, que va a estar sustentada en la voluntad procreacional, que es de querer ser padres, y por ello es que solicitan este tipo de técnicas. El régimen de filiación que debería de haber en este tipo de técnicas, que aquí en nuestro ordenamiento pues todavía no hay nada que lo legisle, y se dice que el régimen de filiación debe sustentarse en el principio de veracidad, el principio de igualdad como tal y se establece en el 50 de la Constitución, y en el principio de interés superior del hijo y en la voluntariedad de las personas. Entre la pareja sometida a estas técnicas y el niño va a surgir una relación socioafectiva llena de amor, afecto y bondad, más allá de los límites del vínculo
biogenético. Entonces, hay varias técnicas, aquí se las explico rápidamente. Estas fecundaciones pueden ser intracorpóreas, o sea, dentro del cuerpo de la dama, y extracorpóreas, o sea, fuera. En las intracorpóreas es depositar los espermatozoides en el aparato reproductor femenino interno mediante algún instrumento, todo con el propósito de lograr la fecundación. Se estimula el ovario con medicamentos y después se obtienen los ovocitos, y posteriormente estos ovocitos los meten a través de un instrumento y los tratan de dejar en los lugares donde se puede dar la fecundación. Igualmente, pues, según los sujetos que intervengan, pues dijimos técnica homóloga cuando el espermatozoide como el óvulo que se va a fecundar van a proceder de la pareja que se somete al procedimiento. Es decir, no se cuenta con donador. Esa es la técnica homóloga. Y la heteróloga, pues aquí se entiende que hay un cedente. Entonces, estos óvulos y el espermatozoide proceden de donantes ajenos a la pareja, cuya intención es crear y educar al nuevo ser humano. Ya según el procedimiento que se efectúe, estas pueden ser intravaginales, pues se pueden únicamente dejar a nivel del canal vaginal, intracervical al ingreso sobre el útero, intrauterina específicamente dentro del útero, o intratubárico a través de lo que son las trompas de falopio, o bien intraperitoneales, que son una de las últimas técnicas, que es tratar de dejarlo dentro del abdomen, por detrás del útero, para lograr que se logren efectuar la fecundación. Según la existencia del cedente, pues también hay entre vivos. El cedente es una persona viva, y post-mortem es de un esperma congelado en banco, porque el donante ya está fallecido. Las extracorpóreas, o sea, son esas fecundaciones o inseminaciones que se hacen fuera del cuerpo. Y aquí pues está la fertilización in vitro. Y no es más que después de la obtención del ovocito, o sea, del huevo, el óvulo que produce la mujer, y el espermatozoide, la unión se hace fuera en el laboratorio, y posteriormente pues la dejan en el canal intrauterino para tratar de generar y por lograr conseguir un embarazo. También ahí se han ido perfeccionando, y hay la fecundación subsonal de espermatozoides al espacio perivitelino, o sea, que la fecundación se haga en el huevo del ovocito, en el espacio antes de penetrar al centro del huevo. O hay otro procedimiento que es ya implantar directamente dentro del ovocito, dentro del citoplasma de la célula. ¿Con qué fin? Con el mismo fin de conseguir un embarazo. Con respecto a la maternidad subrogada, pues este es un contrato de vientre.
y una mujer conocida como gestante acepta gestar el hijo de otra persona. Los futuros del padre pues se van a llamar habitualmente padres de intención. Regularmente los óvulos y espermatozoides deben ser aportados por los padres. Sin embargo, también hay de una condición heteróloga, o sea, de otra persona, y esto es lo que empieza a generar mucha controversia. Muchas gracias y pues dejo a la licenciada, a ver, ya le quité mucho tiempo, Lick. No tengas pena, doctor. Muchas gracias a ti por la exposición y el tema este especial de las técnicas de inseminación artificial, que también es innovador, ¿verdad? Y que ya se encuentra regulada en nuestra legislación. Compañeros, buenas noches. Pues quería comentarles que hoy es la última clase y que entonces entramos a nuestro periodo de vacaciones y nos vemos después de Semana Santa. Vamos a ver aquí. Lo que les quiero recomendar, por favor, permítanme, vamos a ver aquí la fecha. Es que vamos a regresar a clases el lunes 10 de abril. Entonces, les quiero recomendar varias cosas. Cuando regresemos, venimos a nuestro segundo periodo de exámenes parciales. Por favor, no olviden que el segundo periodo, que el segundo parcial tiene una ponderación de 40 puntos, ¿eh? 40 puntos, no lo olviden. ¿Qué vamos a evaluar en el segundo examen parcial? Vamos a evaluar desde el tema del parentesco hasta el tema que se vio hoy, que es el de filiación, y eso incluye que vamos a ver parentesco, familia, matrimonio, impedimentos para contraer matrimonio, el régimen económico, la modificación y disolución del matrimonio, filiación, unión de hecho, ¿verdad? Entonces, por favor, insisto, lean su código civil, tienen suficiente material, tienen las diapositivas que el doctor nos proporciona cada día de clases con su respectivo tema, están las guías de estudio, están las leyes y además del Código Civil, por favor, van a leer la Ley de Tribunales de Familia. Entonces, Código Civil, Ley de Tribunales de Familia, no, siempre con cuidado, porque la Ley de Tribunales de Familia sufrió muchas reformas y que entraron en vigencia el 3 de enero de este año. Así es que, por favor, no olviden todos estos temas. En cuanto a la afiliación, pues también sufrió una reforma, precisamente el artículo 221 del Código Civil, el doctor se los expuso y consiste precisamente en que el juez puede fijar al INASIF un tiempo para que se practique la prueba y que se exonere del pago de la misma. Esa es la modificación que hay en cuanto a este tema. Y luego pues ya hay otra modificación, pero lo vamos a ver cuando estudiemos la tutela, nada más. Pero lo que alimentos. No, la otra modificación de la Ley de Tribunales de Familia. Esa es la tutela. Sí, y entonces siempre bien cuidadosos con las reformas. Otra cuestión es que vi que en la exposición que algunas personas siempre leen el Código Civil, pero lleven el control porque ya ven que hay algunas expresiones mal citadas, como le pasó a la señorita Conde, que su código dice una cosa y no es esa expresión la adecuada, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que irlo corrigiendo precisamente si están en clase. En cuanto a la afiliación, pues ya entendimos
que es el lazo que une a los padres, entendiéndose padre, madre e hijos, ¿verdad? Lo básico también es que entendamos que no obstante de existir clases de filiación como la matrimonial, extramatrimonial, la cuasimatrimonial, que nace la unión de hecho, y la adoptiva, debemos de tomar en cuenta que los hijos siempre son considerados iguales en cuanto a sus derechos. Está regulado tanto en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala como en la Convención de los Derechos del Niño. Así es que les deseo lo mejor, descansen un poquito, pero no dejen de leer. ¿Tienen alguna duda? Ahí creo que está levantando Hamilton. Así yo no miro aquí. ¿Por qué será? Hamilton, ¿usted va a hablar? Buenas noches, licenciada. Disculpen, se me activó sin querer la manita. Buenas noches. Vaya, no tenga pena. Entonces tengan una feliz noche, un descanso agradable. Elizabeth Conde, dígame. Perdone, licenciada, solo quisiera saber tiempo de horario para el examen, cuánto de duración. Pues yo creo que como ahí van a ser como 20 preguntas mínimo. La verdad es que no he elaborado el examen. Eso se les dan las instrucciones. Gracias, Ligda, porque si me da 20 minutos muero. Nosotros jamás hemos dado 20 minutos. Jamás. No, yo lo sé, Ligda, que tenemos más tiempo, pero gracias, licenciada. Feliz descanso, buenas noches.